El inicio de aquella mañana traía consigo una calma engañosa, el tipo de serenidad que hace que el corazón baje la guardia y crea que nada puede salir mal. El bosque respiraba bajo una luz dorada, filtrada por copas aún húmedas del rocío del amanecer. Los pájaros, en un coro disperso, se turnaban para llenar el silencio con cantos variados, mientras una brisa suave hacía que las hojas se mecieran con movimientos perezosos. El padre, con pasos firmes, llevaba la mochila bien ajustada a la espalda. La madre, atenta, caminaba a su lado, a veces observando la vegetación baja, a veces sonriendo a su hija, que saltaba delante recogiendo pequeñas flores por el camino. El suelo, cubierto de hojas secas y ramitas, parecía fácil de atravesar, y el sendero, ya familiar, se extendía como un corredor seguro entre árboles centenarios. Nada, absolutamente nada, en ese instante, sugería que el día estaba a punto de cambiar. Todo comenzó con un cambio sutil en la respiración del bosque. El viento, antes suave, llegó de repente en ráfagas cortas y frías, trayendo un escalofrío que recorrió la piel de toda la familia. Las nubes se aglomeraron como un ejército silencioso, cerrando el cielo en una muralla gris. La luz dorada fue tragada, y la temperatura cayó como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Entonces apareció la niebla, no poco a poco, sino como una ola que asciende desde la tierra, infiltrándose entre raíces, aferrándose a los troncos, extendiéndose hasta engullir por completo el sendero. En minutos, todo lo que antes era familiar se volvió irreconocible. Los árboles se multiplicaron en siluetas idénticas y cada claro parecía igual al anterior, anulando cualquier intento de orientación. El canto de los pájaros cesó como si lo hubieran cortado, y el silencio que ocupó su lugar no estaba vacío, era denso, opresivo, como si algo invisible esperara para revelarse. El padre intentó usar el GPS, pero la señal falló, dejando solo ruido estático y una pantalla congelada. El mapa de papel que llevaba comenzó a empaparse rápidamente con la humedad suspendida en el aire, borrando sus líneas hasta perder sentido. La madre, con el corazón acelerado, atrajo a la hija hacia sí, y el instinto de protección habló más fuerte que cualquier explicación racional. La niña, aún sin comprender, miraba fascinada la niebla, como si fuera mágica, pero empezó a sentir el peso de la tensión en el aire. El sendero, ahora cubierto de barro, dificultaba los pasos, y las botas se volvieron más pesadas. Cada bifurcación parecía llevar al mismo sitio, y el bosque asumió la forma de un laberinto vivo, listo para confundir y aislar. Entonces llegó el primer ruido extraño, un chasquido seco, no de madera rompiéndose por accidente, sino de algo poniendo el peso justo en el lugar exacto, como si calculase cada movimiento. El sonido reverberó en la niebla, sin dirección definida, seguido por un arañazo sutil, semejante a garras rozando la corteza de un árbol. El padre, intentando mantener la calma, pidió que siguieran andando, pero cambió su posición para proteger a las dos. La madre miraba en todas direcciones, con el oído atento a cualquier repetición. El instinto decía que había algo allí, no una sombra cualquiera, no un ruido aislado, sino una presencia. Y en ese instante, el paseo dejó de ser paseo. El bosque ya no era un escenario, era un personaje vivo, y parecía observar cada paso de ellos, esperando el momento adecuado para mostrar lo que se escondía tras la cortina gris. El sonido llegó primero, casi tímido, como probando su reacción. Entre el viento frío que serpenteaba por la mata y el silencio casi palpable, un chasquido seco de rama siendo presionada resonó en la niebla. No parecía un ruido aleatorio, sino calculado, el tipo de paso que no falla donde pisa. El padre se detuvo de inmediato, el cuerpo erguido y el oído atento, mientras la madre instintivamente tiraba de la hija hacia atrás, sintiendo el corazón acelerarse. El aire denso dificultaba distinguir direcciones, y la niebla, espesa como leche derramada, parecía jugar con las distancias, acercando sonidos y alejando formas. Entonces, entre dos árboles altos y retorcidos, apareció un par de ojos, no amarillos como los de un felino, sino de un dorado frío, estable, que no parpadeaba rápido, como si cada segundo estuviera medido. La silueta llegó después, un lobo gris de porte colosal.
el pelaje marcado por manchas más oscuras que se confundían con las sombras proyectadas por la niebla. El lomo arqueado delataba fuerza bruta, pero la mirada no mostraba la prisa de un ataque. Había allí una atención profunda, casi metódica, como quien evalúa el terreno y a sus ocupantes antes de decidir el siguiente paso. El padre, con un movimiento lento y controlado, levantó el brazo frente a la familia, no para atacar, sino para crear una barrera simbólica. La madre, aunque asustada, no gritó. Simplemente mantuvo los ojos fijos en la criatura, percibiendo algo diferente en su postura. El lobo no avanzó. En cambio, giró levemente la cabeza, mostrando parte de su perfil, y dio 2 pasos lentos hacia un lado, abriendo un estrecho espacio entre un tronco caído y un enredo de helechos. Era como si señalara un camino, aunque no emitiera sonido alguno. La respiración del padre se volvió más pesada, la de la madre más corta, y la de la hija casi suspendida. El animal se mantuvo allí, quieto, mirando por encima del hombro con un brillo casi inquisitivo en los ojos, como si esperara una decisión. El bosque a su alrededor parecía sostener ese momento, sin un solo ruido, como si hasta el viento hubiera decidido observar. Por un instante, nadie se movió. El miedo, instinto primario, decía que no confiaran, pero algo aún más antiguo susurraba en su interior, una sensación inexplicable de que seguir a ese animal podría significar seguridad. El lobo entonces se alejó un poco más, desapareciendo parcialmente en la cortina gris, pero no lo suficientemente rápido como para perder el contacto visual. No acortaba la distancia, ni se alejaba lo bastante como para perderse de vista. Era un equilibrio perfecto entre presencia e invitación, y en ese instante, sin verbalizarlo, el padre y la madre supieron. Fuera lo que fuera aquello, el lobo no estaba allí por casualidad. El miedo, cuando se instala, no llega gritando, se infiltra en silencio, ocupando el cuerpo como la propia niebla que ahora envolvía cada paso de la familia. El padre mantenía la mano firme sobre el hombro de la hija, sintiendo el calor frágil de su cuerpo contrastar con el frío cortante del aire. La madre, con la respiración corta, mantenía los ojos fijos en la figura gris que aparecía y desaparecía entre los árboles, cada aparición tan calculada que parecía coreografiada. Era imposible ignorar la desconfianza. Al fin y al cabo, todo instinto humano grita que un depredador grande y solitario es una amenaza. Pero había algo en la postura de ese lobo que rompía las reglas comunes. No los rodeaba, no intentaba acortar la distancia de forma depredadora, simplemente se mantenía delante, como si trazara una línea invisible que debían seguir. Cada vez que la niebla se espesaba y el sendero desaparecía, el lobo aparecía en un punto preciso, mostrando la apertura entre 2 troncos caídos o indicando, con un breve movimiento de cabeza, la dirección que tomar. Aún así, el corazón del padre latía acelerado, porque confiar en ese animal era aceptar que su vida dependía de algo que, por naturaleza, podría volverse contra ellos en cualquier momento. La madre, dividida entre la lógica y el instinto, sentía el impulso de tirar de la hija y retroceder, pero el bosque detrás de ellos parecía aún más hostil, como si la oscuridad y los sonidos lejanos aguardaran solo una oportunidad. El sonido de pequeños animales moviéndose en la maleza surgía de vez en cuando, arañazos rápidos, pasos ligeros sobre hojas mojadas, pero siempre cesaba cuando el lobo aparecía. Era como si su sola presencia reescribiera las reglas del lugar, ahuyentando amenazas menores que rondaban en lo invisible. El padre notó que el animal no solo los miraba a ellos, sino que también escaneaba el entorno con orejas y ojos atentos, como un centinela que vigila en varias direcciones. Esa vigilancia continua no parecía fruto del azar. Aún así, la tensión no disminuía. Cada músculo de la familia estaba contraído, listo para reaccionar ante cualquier cambio brusco. La desconfianza mantenía el cuerpo alerta, pero empezaba a compartir espacio con una extraña sensación de que quizá esa presencia era la única barrera entre ellos y algo peor. El lobo, indiferente a las dudas humanas, continuaba su trayecto calculado, avanzando despacio, mirando por encima del hombro y asegurando con simples gestos que no se perdieran. Era un pacto silencioso, hecho sin palabras,
sostenido solo por el fino hilo de la necesidad mutua. Durante algunos minutos, el lobo desapareció en la espesura de la niebla, y fue en ese vacío cuando el bosque reveló un lado más sombrío. Sin la silueta gris al frente, el aire parecía más pesado, y sonidos apagados comenzaron a surgir desde diferentes direcciones. Dos pares de ojos bajos, amarillentos e inquietos aparecieron en la penumbra entre los troncos, fijos en la familia. Eran ojos que se movían despacio, acercándose, mientras pasos casi inaudibles se deslizaban sobre el suelo cubierto de hojas mojadas. La madre apretó aún más la mano de su hija, sintiendo el pánico subirle por la garganta, mientras el padre giraba el cuerpo para mantener a todos juntos y a la vista. El sonido creció, acompañado de un roce rápido, como cuerpos pequeños pero ágiles, atravesando la vegetación. La amenaza no venía de un solo punto, sino de varios, dispersos, como si algo intentara rodearlos. La respiración de la niña quedó atrapada en el pecho, y la madre casi pudo oír el corazón de la pequeña latir acelerado. Fue entonces cuando, rompiendo la niebla como un corte preciso, el lobo reapareció. Surgió entre la familia y los ojos brillantes, el pelaje erizado, el cuerpo encorvado en postura defensiva. No gruñó con desesperación, sino con un tono firme, un sonido grave que atravesó el silencio y marcó territorio. Los ojos en la espesura vacilaron. Uno a uno desaparecieron, tragados por la oscuridad, como si reconocieran en esa figura a un depredador mayor, imposible de desafiar. El lobo no se movió hasta que el último sonido se apagó. Entonces, sin mirarlos directamente, avanzó unos pasos, abriendo camino por un estrecho corredor de arbustos densos que conducía a una pendiente suave. Era una ruta más protegida contra el viento y la lluvia inminente. Fue en ese momento cuando la familia comenzó a comprender que aquella sombra no se quedaba cerca por amenaza, sino por protección. El lobo parecía no tener prisa, pero tampoco daba margen para desvíos. Siempre estaba lo bastante presente como para ser visto, pero lo suficientemente distante como para no parecer un animal domesticado. No los seguía, los guiaba. Y en la lógica misteriosa del bosque, eso significaba que, por algún motivo, ahora formaban parte de su territorio. La lluvia empezó a intensificarse, transformando el suelo en una alfombra traicionera de barro y hojas podridas, donde cada paso exigía equilibrio y atención. El viento traía sonidos difusos que se mezclaban con el susurro de las copas, pero había ruidos distintos, cortos, secos, arañazos ligeros como uñas en madera, pasos menudos que se detenían siempre que alguien se giraba. Pequeños depredadores rondaban en la penumbra, oportunistas a la espera de un descuido. La presencia del lobo, sin embargo, alteraba la dinámica de ese espacio. Cuando avanzaba unos metros al frente, esos sonidos disminuían, como si su sola sombra fuera una advertencia grabada en el lenguaje ancestral del bosque. Ese tramo tenía dueño. El padre notó el efecto inmediato. En uno de los pasos más estrechos, donde raíces gruesas se entrelazaban formando barreras naturales, el lobo se detuvo unos segundos, olfateó el aire y avanzó con firmeza, haciendo que la espesura alrededor se silenciara como si se hubiera apagado un interruptor. La madre sintió el alivio momentáneo de esa protección, pero no dejó de apretar a su hija contra sí, consciente de que la calma podía ser breve. Era como caminar dentro de una burbuja invisible que el lobo creaba a medida que se movía y que desaparecería si se alejaban. Aún así, la tensión no cedía del todo. En algunos momentos, siluetas bajas se veían entre los arbustos, solo para desaparecer en el instante en que el lobo alzaba la cabeza y fijaba la mirada en su dirección. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, lento cuando era seguro, rápido y decidido cuando necesitaba cerrar la distancia con la amenaza. El padre empezó a entender que ese animal no solo los estaba conduciendo, sino también mapeando el bosque en tiempo real, reaccionando a señales invisibles para los sentidos humanos. El aire olía a tierra mojada y musgo, pero de vez en cuando llegaba una corriente de olor más pesado, dulzón, señal de que algo grande había pasado por allí hacía poco. En esos momentos, el lobo se volvía casi una pared viva entre la familia y la espesura,
como si absorbiera para sí el riesgo que podría caer sobre ellos. Y así, protegidos por aquel guardián improbable, siguieron por un camino que parecía abrirse únicamente para su paso, donde el bosque antes hostil ahora susurraba solo para uno: el lobo de la niebla. El sendero que el lobo conducía no se parecía a ninguno de los que el padre recordaba de sus caminatas anteriores. No había señales de paso humano, ni marcas, ni rastros de cortes recientes en la vegetación. Era como si esa ruta fuera exclusiva de las criaturas del bosque, un corredor secreto moldeado por el tiempo y el instinto. Los árboles, de troncos anchos y cubiertos por un espeso musgo, formaban columnas irregulares que filtraban la poca luz que quedaba. Entre ellos, raíces sinuosas emergían del suelo como huesos expuestos, obligando a calcular cada paso. La madre, con los ojos barriendo cada detalle, notó que el lobo siempre elegía pasos donde el barro era más firme, evitando tramos donde el suelo cedía con facilidad. La niebla, aunque persistente, parecía menos densa en ese trayecto, como si el viento circulara de manera diferente. Aún así, el aire cargaba un peso difícil de explicar, algo que no venía solo de la humedad, sino de la sensación de estar atravesando territorio intacto. Pequeños sonidos lejanos, el batir de alas, el crujir de ramas secas, parecían siempre detrás de ellos, nunca delante, reforzando la impresión de que, de algún modo, el lobo había elegido una ruta más segura. El padre, desconfiado, miraba a los lados tratando de identificar trampas naturales. Pero todo en ese recorrido transmitía una extraña coherencia, como si hubiera sido planeado para evitar encuentros indeseados. La niña, aunque cansada, parecía menos asustada cada vez que el animal aparecía en su campo de visión. Era como si su figura impusiera un orden silencioso al bosque. En ciertos momentos, el lobo se detenía, alzaba el hocico al aire y olfateaba largamente, como quien confirma direcciones. En esas pausas el silencio se volvía casi ritual y ni siquiera las hojas caídas se atrevían a moverse. Luego, con un paso decidido, retomaba la marcha sin mirar atrás más de un segundo. Un gesto breve, pero suficiente para reafirmar que debían seguirlo. A pesar de lo extraño, crecía la sensación de que ese camino no era fruto del azar. Era demasiado estrecho para que lo usaran grandes manadas y demasiado sinuoso para que depredadores veloces emboscaran a sus presas. Era al mismo tiempo protegido y abierto, oculto y visible, como si hubiera sido escogido a dedo por alguien que conocía cada riesgo oculto bajo la niebla. Y, en el fondo, todos comenzaron a aceptar que, si había una posibilidad de salir de ese bosque con vida, estaba en el rastro silencioso del lobo de la niebla. El olor llegó antes que el sonido, pesado, dulzón y ligeramente rancio, el tipo de hedor que hace que el cuerpo reaccione antes incluso de que la mente lo entienda. El lobo, hasta entonces en marcha constante, se detuvo de golpe, las orejas rígidas, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. La familia también se congeló. La niebla, que antes suavizaba los contornos, parecía ahora más espesa, transformando el espacio al frente en un telón blanco y amenazador. Entonces llegó el primer crujido fuerte, una rama gruesa partiéndose con un sonido seco, seguido de una respiración grave y pesada. No era un animal pequeño. De repente, una silueta colosal comenzó a formarse más allá de la cortina gris. Primero, un lomo oscuro, luego, la cabeza maciza, con un hocico ancho y húmedo que se movía levemente al olfatear. Las garras largas se hundían en el barro con cada paso lento y seguro. Era un oso, y no cualquier oso. Su tamaño delataba fuerza aplastante, músculos ondulando bajo el pelaje empapado, ojos fijos en el grupo como si ya hubiera decidido acercarse. El padre instintivamente se colocó al frente, pero el lobo avanzó un paso bloqueando la línea directa entre el depredador y la familia. El aire pareció comprimirse en el instante en que los dos animales se encararon. El lobo gruñó bajo, un sonido que vibraba más en el pecho que en los oídos, mientras el oso respondía con un chasquido de mandíbula y un soplo caliente que se esparció en la niebla. No había prisa, pero sí la certeza de que el enfrentamiento era inevitable. La madre, con la hija en brazos, retrocedió lentamente, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía resonar en el silencio. El padre,
Sin más armas que un bastón de senderismo, entendió que cualquier movimiento precipitado podría sellar su destino. El lobo lanzó un segundo gruñido más largo y avanzó un paso firme, obligando al oso a detenerse por un momento. Era como presenciar a dos fuerzas de la naturaleza midiéndose, sin trucos, solo instinto y presencia. La tensión era tan densa que parecía palpable. La familia, paralizada, observaba el instante que separaba la vida de la tragedia y que dependía enteramente de lo que el lobo de la niebla haría a continuación. El espacio entre el lobo y el oso era un campo cargado de pura tensión. La niebla, densa e inmóvil, parecía retener el aire, como si todo el bosque aguardara para presenciar ese duelo. El lobo avanzó primero, con pasos controlados, el lomo arqueado, el pelaje erizado y los dientes al descubierto, en un gruñido que no era de miedo, sino de desafío. Sus ojos dorados se fijaron en los del oso, y había allí algo más que simple instinto animal. Había determinación, una promesa silenciosa de que no permitiría que la familia fuera tocada. El oso respondió con un rugido que sacudió el aire, haciendo temblar las ramas y espantando aves ocultas en las copas. Su cuerpo macizo se proyectó hacia adelante, aplastando el barro bajo las patas, y el sonido de sus garras rasgando el suelo resonó como cuchillas afiladas. El lobo no retrocedió. Con un salto lateral preciso, se colocó de manera que atrajera la atención del adversario hacia sí, alejándolo del grupo humano. Los dos comenzaron a girar en un círculo lento, cada uno midiendo el momento y la distancia perfecta para atacar. El padre, con el brazo extendido frente a la madre y la hija, comprendió que cualquier interferencia sería inútil. El aire estaba impregnado del fuerte olor de ambos animales, mezclado con la humedad fría que se pegaba a la piel. El oso hizo el primer avance brusco, embistiendo con el peso de una avalancha. El lobo esquivó por centímetros, y la pata maciza golpeó el suelo con un estruendo que hizo saltar el barro. Al mismo tiempo, el lobo contraatacó con un salto dirigido al costado del oponente, hundiendo los dientes en el punto exacto para desequilibrarlo. El oso rugió de dolor y giró el cuerpo con violencia, intentando aplastar al lobo contra el suelo, pero este escapó de nuevo, ágil como un rayo gris en la penumbra. Cada golpe que el oso lanzaba encontraba solo aire y niebla, mientras el lobo se mantenía en movimiento, esquivando y atacando en ráfagas rápidas. Era una batalla entre fuerza bruta y velocidad calculada, y ninguno parecía dispuesto a ceder. Para la familia, observar aquello era como ver dos tormentas colisionar sin saber cuál vencería, o si la victoria, en ese contexto, significaría supervivencia. El primer impacto real llegó como un trueno ahogado. El oso, finalmente midiendo el momento justo, avanzó con un golpe de pata que alcanzó al lobo de refilón, arrancando mechones de pelaje gris y lanzándolos al aire. El sonido del golpe se mezcló con el chapoteo del barro bajo el peso de las bestias. El lobo tambaleó un instante, pero recuperó el equilibrio con un salto hacia atrás, gruñendo con aún más furia, el sonido grave vibrando en el aire frío. La niebla los envolvía por completo, convirtiendo la lucha en una secuencia de sombras y destellos de movimiento, como si el bosque ocultara los detalles más sangrientos del enfrentamiento. El oso cargó de nuevo, la boca abierta mostrando colmillos manchados, e intentó un golpe de cuerpo para aplastar al lobo contra un tronco caído. Pero el guardián gris se lanzó hacia un lado en el último instante, usando el barro para deslizarse y ganar distancia. En un giro rápido volvió al ataque, hundiendo los dientes en la pata delantera del oso y tirando con fuerza. El rugido que siguió fue tan alto que la familia retrocedió instintivamente unos pasos, el sonido reverberando en el pecho como un golpe sordo de tambor. La madre abrazó con fuerza a la hija, sintiendo el cuerpo de la niña temblar. El padre, con la mirada fija en la batalla, sabía que cualquier intento de huida en ese momento era imposible. Moverse en la dirección equivocada significaría atravesar la zona de combate. El lobo, aunque herido, no mostraba señales de retroceder. Usaba la agilidad para rodear al adversario, atacando y retrocediendo, obligando al oso a desperdiciar energía en embestidas frustradas. Cada vez que el oso se giraba, el guardián ya estaba en otro punto, gruñendo y obligándolo a mantener la atención lejos de los humanos. La lucha parecía no tener fin,
Respiraciones agitadas, el golpe pesado de cuerpos chocando, el silbido seco de garras cortando el aire. Todo se fundía en un caos controlado. La niebla, cómplice silenciosa, absorbía parte de la escena, permitiendo solo vislumbres de patas, hocicos y ojos furiosos. Y en el centro de ese torbellino, el lobo de la niebla mantenía su promesa silenciosa: no permitir que ningún mal tocara a la familia, aunque para ello tuviera que enfrentar a la propia muerte. La batalla cesó de repente, como si el bosque hubiera presionado un botón invisible. El rugido del oso fue reemplazado por una respiración áspera y jadeante, seguida del arrastre pesado de garras alejándose en el barro. La niebla, densa y cómplice, ocultó la silueta del animal derrotado mientras desaparecía entre los árboles, dejando tras de sí un rastro irregular de sangre diluida por la fina lluvia. El lobo permaneció inmóvil unos segundos, el pecho subiendo y bajando rápidamente, el hocico manchado y el pelaje pegado por sudor, barro y sangre, la suya y la del adversario. La familia no se atrevió a moverse. El padre se mantenía al frente, la madre sostenía a la hija como si aún pudiera protegerla de algo que ya había pasado. El lobo, sin mirarlos directamente, giró lentamente el cuerpo y comenzó a caminar, cojeando levemente de la pata trasera. Sus pasos eran pesados pero firmes, como si aún tuviera fuerzas para conducirlos hasta un lugar seguro. Cuando la niebla comenzó a engullir su figura, solo quedaron visibles las huellas, profundas en el barro, marcando el camino que habían recorrido juntos. El padre, instintivamente, empezó a seguirlas, dándose cuenta de que ese rastro era más fiable que cualquier recuerdo del sendero original. El silencio alrededor parecía diferente ahora. Ya no era un silencio de amenaza, sino de respeto, como si el bosque hubiera reconocido la victoria de quien lo defendía. Cada huella marcada con precisión parecía un mensaje para que no se perdieran, un último gesto de garantía. Y, aunque ya no pudieran ver la silueta gris delante, la familia sentía su presencia en la forma en que el aire parecía más ligero y el sendero menos hostil. La niebla lentamente empezó a disiparse, revelando un valle suave más adelante, y el rastro del guardián se extendía hasta allí, como una firma final de su protección. El valle se abrió ante ellos como un suspiro de alivio, después de horas atrapados en el abrazo sofocante del bosque. El suelo, aún empapado por la llovizna, mostraba una clara secuencia de huellas profundas, cada una perfectamente moldeada en el barro, revelando el peso y el tamaño impresionantes del lobo que los había guiado. El padre se agachó un momento, tocando con la punta de los dedos una de las marcas, sintiendo el agua fría y la textura suave de la arcilla. No era solo un rastro, era la prueba viva de que aquel encuentro no había sido un sueño provocado por la niebla. Siguiendo el camino dejado por el guardián, avanzaron lentamente, aún con la respiración marcada por el miedo reciente, pero ahora guiados por una extraña mezcla de gratitud y fascinación. La madre, con la hija bien sujeta de la mano, alternaba la mirada entre los pasos al frente y los bordes del bosque, como si esperara que la silueta gris reapareciera para confirmar que todo había terminado. Pero no volvió. Solo el rastro continuaba, firme, serpenteando por el terreno y llevándolos cada vez más lejos del corazón salvaje del bosque. El sonido del agua corriente comenzó a escucharse a lo lejos, primero como un murmullo, luego como un flujo claro y constante. El valle conducía a un pequeño arroyo que, con orillas abiertas y poca vegetación densa, ofrecía un paso natural hacia la salida. Las huellas del lobo descendían hasta la orilla y a partir de ahí desaparecían, la corriente fría borrando lo que quedaba de su presencia física. El padre se detuvo en la orilla, observando el punto donde las marcas se disolvían en la corriente, y sintió un peso extraño en el pecho, como si se hubieran despedido sin un adiós. Cruzar el arroyo marcó el final de aquella jornada. Al llegar al otro lado, el sendero marcado y las señales de presencia humana reaparecieron. La madre miró atrás por última vez, pero la niebla ya cerraba el valle de nuevo, guardando los secretos del lobo de la niebla, como quien protege una leyenda destinada a vivir solo en la memoria de quienes sobrevivieron. En los días siguientes, el bosque dejó de ser solo un escenario para la familia
y pasó a cargar con el peso de un pacto silencioso. El padre, aún con la imagen del lobo grabada en la mente, no podía apartar la idea de que le debía algo a ese animal. Una semana después, llevando consigo una pequeña caja de madera improvisada, volvió solo al borde del bosque. Dentro había trozos de carne fresca y un paño con el olor de la familia, como si quisiera dejar no solo alimento, sino también una señal de reconocimiento. La caminata hasta el punto donde la niebla los había envuelto fue extraña. Sin el guardián, el bosque parecía más común, pero también más vacío. El canto de las aves había regresado, el viento soplaba con naturalidad, pero cada sombra recordaba la ausencia de aquella presencia imponente. Al llegar al claro donde creía haber visto al lobo por última vez, el padre colocó la caja en el suelo, en un punto visible, y retrocedió unos pasos. Se quedó allí parado varios minutos, escuchando solo el sonido distante de las ramas moviéndose. Fue entonces cuando la niebla comenzó a elevarse nuevamente, lenta, como un tejido que se levanta desde el suelo. Entre los árboles, 2 puntos dorados brillaron, fijos en él. No hubo gruñido ni acercamiento amenazante, solo aquella mirada, intensa y silenciosa, como si el lobo aceptara la ofrenda, y con ella, el mensaje que no necesitaba palabras. En un parpadeo, la figura se movió hacia un lado y desapareció, tragada por la cortina blanca. El padre permaneció allí unos instantes más, respirando hondo, antes de darse la vuelta y emprender el regreso a casa. Sabía que quizá nunca volvería a ver al lobo de la niebla, pero también sabía que, en algún lugar más allá de la bruma, ese guardián seguiría vigilando los senderos, listo para intervenir cuando el bosque decidiera poner a prueba otra vida. Y en lo más profundo, la certeza que llevaba no era solo la de haber sido salvado, sino la de haber sido elegido.